tus brazos percibí ese amor guardado para mí. Tengo en él seguridad. Dios bendito, nunca fallarás. Lo que antes conocí fue una sofocante ilusión. Puedo por la cruz volver a ti. La verdad me libertará. Aun cuando sea contrario a lo que siento, aun cuando sea difícil de aceptar, voy a confiar en tus planes y caminos. La verdad me libertará, aunque parezca imposible a mis ojos, o cuando pienso que ya no puedo más. Clamo por fuerza y victoria en tu nombre. Dios bendito, nunca fallará. En tus brazos percibí ese amor guardado para mí. Tengo en él seguridad. Dios bendito, nunca fallarás. Lo que antes conocí fue una sofocante ilusión. Puedo por la cruz volver a ti. La verdad me libertará. Aun cuando sea contrario a lo que siento, aun cuando sea difícil de aceptar, voy a confiar en tus planes y caminos. La verdad me libertará, aunque parezca imposible a mis ojos, o cuando pienso que ya no puedo más.
pastor una mesa, yo ceno y sufre el rival, me unge con óleo de gozo, mi copa rebosando está. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin siempre me han de seguir. Y moraré en la casa de Dios por siempre, cenaré en la mesa con él. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin siempre me han de seguir. Ahora yo moro en su casa, disfruto el bien de mi Dios, encuentro placer sin medida, pues es mi placer mi Señor. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin siempre me han de seguir. Y moraré en la casa de Dios por siempre, cenaré en la mesa con él. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin siempre me han de seguir. Les invito a buscar en sus Biblias Mateo 25 y comencemos a leer desde el versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Leamos también 2 de Corintios capítulo 11, desde el 1 al 3. Dice así: ojalá me toleréis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues
os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Llegamos al mensaje número 9 de la serie La persona del ministro del nuevo pacto, carácter, conducta y vivir. Y el título del mensaje de hoy es Vírgenes puras y sabias, velad y estad preparados. En estos 2 meses ya hablamos sobre los cautivos, los portadores del incienso, cartas vivas, espejos que reflejan, vasos de barro, embajadores de Cristo, colaboradores de Dios, el templo del Dios viviente. Y llegamos hoy a la 9ª metáfora o ilustración sobre cómo debe ser un ministro del nuevo pacto. Debe ser virgen, pura y sabia. Cuando Jesús habló de esta parábola, los que la escucharon sabían a qué se refería, ya que el lenguaje del maestro estaba basado en un asunto práctico, cotidiano y conocido. Esta parábola de las vírgenes fue basada en una boda judía. El mensaje de hoy, yo quiero decirle, no es un caramelo o confite fácil de masticar. Es serio y profundo, pero no entraré a interpretaciones escatológicas sobre la resurrección de los muertos en Cristo, sobre los 2 testigos, ni en el arrebatamiento de manera exhaustiva que exige esta parábola. Hablaremos de principios prácticos y aplicables a los días de hoy, porque no se trata de hablar de profundidades del tercer cielo y al final no decir nada y ustedes quedar sin cambio. A pesar de que seremos sencillos, se necesita mucha oración e iluminación. Y esto vendrá según su actitud. Y no quiero hacer este mensaje en 2 partes. Por eso agotaremos un poquitico más de tiempo de lo esperado. Así que tome su Biblia y su libreta de nota y comencemos, por favor, a disfrutar de esta parábola de las vírgenes, que como les dije, fue basada en una boda judía, la cual tiene 3 etapas. A ver, la primera, cuando había una boda judía, la primera etapa era que los padres del novio y de la novia convenían en el matrimonio y entraban en un acuerdo fijando la dote, que era cierta cantidad de dinero e intercambio entre ambas familias. Segunda etapa de una boda judía es más adelante el novio, acompañado de uno de sus amigos, iba a la casa de la novia. Esa llegada era un cortejo nupcial para tomarla como esposa, y esto ocurría
a medianoche. La novia preparada para la venida del novio se unía al desfile nupcial e iba a la casa del novio, pero traían lámparas con aceite de oliva sujeta a unas varas largas para iluminar el camino. Ahora, la tercera etapa de una boda judía es que se hacía una fiesta grande que duraba 7 días en la casa del novio. Aleluya. 10 vírgenes que se veían iguales, llamadas para unirse al desfile, pero 5 de ellas no llevaban aceite extra o adicional. Y se escucha de pronto un clamor, un anuncio para que lleguen al lugar donde iniciaría el desfile. Y ese clamor o anuncio era: el novio viene. Pero la espera se alargó y el novio no llegaba. Mientras esperaban, estas se quedaron dormidas, y en el momento en que menos lo esperaban, a medianoche, se escuchó un clamor: ¡el esposo viene! Seguro el anuncio lo hizo el líder del cortejo nupcial, y esas vírgenes se levantaron al escuchar que se acercaba el desfile y arreglaron sus lámparas. Pero 5 de ellas dijeron a las otras 5: danos de vuestro aceite, porque no habían traído aceite extra en sus vasijas para echar en las lámparas. Y decían: nuestras lámparas se apagan. Así que la búsqueda de aceite en esa hora sorpresiva fue demasiado alarmante, porque llegó el novio con el cortejo nupcial y no estaban preparadas. Ellas sabían que venía, pero no sabían a qué hora. Sabían que el del desfile se acercaba y dieron por sentado que el novio se demoraba y que ellas podrían ir y volver para buscar aceite, pero calcularon mal. Todo esto llevará un tiempo para hablar. A lo primero que quiero enfocar es la pureza de la Virgen. Vamos otra vez a 2 Corintios 11, del 1 al 3. Dice: ojalá me toleréis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, escuche bien, aquí dice fidelidad. Pero en los originales de la Biblia, en vez de decir fidelidad, se traduce sencillez y simplicidad. Por ejemplo, la versión Biblia Las Américas dice sencillez y pureza de la devoción a Cristo en vez de fidelidad. O sea, la versión América tradujo fidelidad como sencillez y pureza. La Biblia latinoamericana también traduce fidelidad como sencillez y pureza.
La Reina Valera Gómez traduce, en vez de fidelidad, coloca simplicidad. La versión King James traduce simplicidad. Y la Reina Valera Antigua, versión 1909, traduce simplicidad. Así que esta palabra fidelidad en el original es sencillez y simplicidad. Vamos a comenzar con un punto número 1 y vamos a enfocarnos a la pureza de la Virgen, que realmente cuando hablamos de pureza estamos hablando de sencillez y simplicidad. Así que este punto número 1 se llama sencillez y simplicidad. Yo quiero decirles que sencillez y simplicidad debe ser la virtud de un creyente como virgen, porque perder la sencillez, quiero decirte, que hará que nos volvamos complicados. Y al volverte complicado, no solo estarás razonando, sino que te volverás muy crítico y siempre juzgará todo de acuerdo al cierto y errado. Y al volverte complicado, solo estarás razonando, te vuelves crítico, enjuiciador, y siempre juzgará del lado del bien y el mal, el cierto y el errado. Quiero decirte que una persona sencilla es positiva y disfruta mucho a Cristo. Es un creyente virgen que siempre está clamando: Señor, quiero amarte a ti sin complicación. Señor, quiero ser alguien que practica lo que dices. Esto es lo que es una persona sencilla. Ahora, yo quiero formular 3 preguntas. La primera: ¿tienes ese mismo temor de Pablo en usted cuando dijo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sencillez y la simplicidad a Cristo? Vuelvo y te hago la pregunta: ¿tienes ese mismo temor de Pablo en usted? La segunda pregunta que formulo: ¿algo en estos años afectó tu sencillez y tu pureza? Tercera pregunta: ¿se ha vuelto complicado? Entre más pasan los años, mire, mi querido joven, hermano, amigo, se corre el riesgo de volvernos viejos espiritualmente y en consecuencia nos volveremos saberlo todo. Dios habla a través de algún siervo y no dices con tu boca que ya lo sabes, pero tu actitud es de indiferencia al oír. Y con una risita sofocada das a entender que tú no necesitas esas palabras, mientras que otros que están escuchando están recibiendo la palabra con sencillez, simplicidad, pureza y con mucho gozo. Siento que debemos dejar de lado ese parásito del yo sé. Debemos ser sanados de ese gusano que nos lleva a tener nuestra propia opinión y de considerar que sabemos hacer las cosas debido a que tenemos muchos años en el cristianismo o en la vida de la iglesia. Un creyente en sencillez y en simplicidad confía y mira solo al novio
manteniendo su pureza intacta, hablando espiritualmente. Hay muchas conversaciones, les digo, que son dañinas, que dañan la pureza y simplicidad de otros al comparar, rebajar y sembrar sospechas entre otros. ¿Saben cómo se llama esto? Crueldad. No hay otra manera de llamarla. El temor que Pablo tenía, porque muchos tenían esa clase de hablar, especialmente los judaizantes, y entraban a la iglesia en Corinto y hablaban así, sembrando sospecha entre otros, comparando, rebajando, dañando. Y esta iglesia toleraba eso, porque la obra serpentina de Satanás, quiero decirle, es dañar la sencillez, humildad, simplicidad, pureza de estas vírgenes creyentes. Yo te ruego, yo espero que revises tu ser y no seas de esto que está sembrando comparaciones, rebajando a otros, sembrando sospechas entre otros. Espero que no te vuelvas un joven, un adulto o líder complicado y crítico. Yo te pido, hay que cuidar la virginidad espiritual, manteniéndose sencillos, simples, puros y gozosos. Esto no es ser tontos ni mensos. Esto implica que aunque tienes virginidad espiritual, eres sencillo, eres práctico, tienes simplicidad, eres puro y gozoso, a su vez también tienes el discernimiento para captar estas conversaciones dañinas que dañan la pureza y la simplicidad de otros. Quiero que tomen bien este primer punto en cuanto a la pureza de una virgen. Si alguien es puro, también está lleno de sencillez, simplicidad y humildad. Y eso está haciendo falta en los días de hoy. Yo a veces veo hasta jóvenes que han caído en estos tipos de conversaciones dañinas, comparando, rebajando, sembrando sospecha entre otros. Y los he visto entrar en esta crueldad. No sé en qué momento la serpiente los volvió tan complicados. Necesitamos practicar la vida de la iglesia en tal pureza y sencillez. Y necesitamos escuchar los mensajes que vienen de rumiar, que vienen de repasar, de reconsiderar, que vienen como medios de dirección para nosotros tomarlo con sencillez y humildad de corazón. Este punto para mí es demasiado importante y no lo eche por la borda, tómelo, porque puede llegar el momento en que la serpiente corrompa tu sencillez. Por eso tienes que cuidar tu pureza y tu virginidad espiritual, cual virgen creyente que solo mira y está amando al novio que viene pronto. ¡Aleluya! Ahora veamos un punto número 2 que se llama velad y estad preparado. Cuando hablamos de la Virgen, por un lado se menciona su pureza, su sencillez y su simplicidad, mas por otro lado el término o la metáfora virgen está relacionada a velad y estar preparado. Las vírgenes representan a los creyentes en el aspecto de la vida divina.
El creyente es virgen pura, portadora del testimonio del Señor en medio de una era oscura. Y como tales, salimos del mundo para ir al encuentro del Señor. Aleluya. Aquí encontramos unos términos con los cuales vamos a familiarizarnos un poco. Encontramos términos como lámpara, aceite, vasija, velar y preparación. Repito, lámpara, aceite, vasija, velar y preparación. Son palabras con las cuales vamos a familiarizarnos en este mensaje. Hablemos de la primera palabra, lámpara. ¿Qué es la lámpara? Nuestro espíritu humano es la lámpara de Jehová. Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Así que el espíritu humano ha llegado a ser la morada del Espíritu de Dios, porque dice 1 Corintios 6:17, el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Esta lámpara, el espíritu humano, debe brillar y resplandecer, y por eso requiere aceite. Así que la lámpara es para contener aceite, así nuestro espíritu es para contener el Espíritu de Dios. Espero que me hayas captado esta interpretación de la lámpara. Ahora miremos aceite. El aceite representa al Espíritu de Dios. Isaías 61, verso 1, la primera parte de este versículo dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Aquí se resalta la palabra Espíritu de Jehová. Dice, porque me ungió Jehová. Ahora, después que dice Espíritu, dice ungió. Y cuando hablamos de ungir, está relacionado al aceite. Así que ungir muestra que el Espíritu es tipificado por el aceite. Nosotros necesitamos del Espíritu como aceite que arda en nuestro espíritu. Aleluya. Ahora la tercera palabra es vasijas. Estas vasijas era para contener aceite extra y habla de nuestra alma. Las vírgenes necias tienen aceite en sus lámparas, o sea, tienen al Espíritu morando en ellas, pero no tienen una porción extra de aceite en sus vasijas, que es su alma. Esta porción extra de aceite jamás nos sería dada como un regalo. Jamás se obtendrá gratuitamente. Es necesario que se compre. Por eso dice, vayan y compren. Así que espero haber sido claro en cuanto a la vasija. La cuarta palabra es velar. Y velar equivale a preocuparse por el aceite que debemos adquirir. Significa adquirir nuestra porción extra de aceite. Voy a ponerles un ejemplo de lo que significa aquí velar, que equivale a preocuparse por el aceite y tenerlo siempre reservado. Por ejemplo, un conductor descuidado no está pendiente del medidor de gasolina para saber cuánto gasolina le queda en su tanque, para así comprar y llenarlo.
Es posible que este conductor manejando a cierto lugar se quede sin gasolina. Y debido a su descuido, esta persona tiene que sufrir. Ahora le pregunto, ¿está preocupado por su gasolina espiritual? ¿Tiene que comprar aceite todo el tiempo? Porque velar no solo significa velar a la espera de su venida. Velar también significa prepararse todos los días comprando aceite, que es el Espíritu Santo. Todos los días debe ocurrir cierta acumulación. Debe añadirse a nuestro ser un poco más del depósito de aceite. Debemos ser abastecidos y abastecidos comprando aceite, que es el Espíritu. Realmente no nos hemos dedicado lo suficiente, me duele decir esto, a ejercitarnos apropiadamente cada día, incluso cada minuto, con el fin de comprar más aceite, de obtener más espíritu, de abastecernos, ganar y ganar más espíritu, que equivale a comprar. Por ejemplo, un niño llega a ser un joven saludable por su alimentación. Esa alimentación se constituyó en él, se acumuló en él, lo cual comenzó a crecer saludablemente hasta llegar al estado de una juventud rica y saludable. Asimismo, desde el momento en que uno se hace cristiano, debe comprar aceite, que equivale a ganar, atesorar, abastecerse del Espíritu para que éste se deposite en nuestra vasija diariamente, que es tu alma en continua transformación. La vida cristiana consiste realmente en comprar, ganar el aceite divino, el aceite en tu lámpara, la cual lámpara es tu espíritu humano, fue dado de gracia y para ti fue gratis. Pero permitir que el espíritu sature nuestra alma, eso no es gratis, se los digo. Hay que pagar un precio requerido. Muchas veces me he lamentado y he hasta llorado por no haber dedicado todo mi tiempo para estar en el Espíritu. Por lo tanto, un creyente mostrado como una virgen debe prepararse, ganando más y más y más aceite, que el Espíritu inunde su ser, y mientras tanto su preparación lo hace estar pendiente de que el novio llegará en cualquier momento, de que el novio llegará en cualquier momento, y que él como virgen debe estar listo con aceite en su lámpara brillando y con aceite extra, que es la transformación de tu alma. Oh, aleluya. El creyente virgen debe saber estar preparado cual virgen sabia que espera la llegada del novio, pero teniendo mucho espíritu en su lámpara y espíritu extra y suficiente en su vasija. Te hago dos preguntas más. ¿Te estás alistando y preparando? Otra, ¿te estás preparando para el encuentro con tu Señor? Amós 4:12 dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. En el Nuevo Testamento, velar es algo que también está envuelto
totalmente en oración. Así que quiero darte un subpunto ahora. Velar está relacionado a orar. Vuelvo y te repito, en el Nuevo Testamento, velar es algo que está completamente envuelto en oración. Esto no son mis palabras, te digo. La Biblia siempre liga velar con orar. Por ejemplo, Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tenemos que velar y permanecer siempre alerta con respecto a nuestra vida de oración, se los digo. Este es el modo para mí más grande para obtener aceite. Mediante la oración recibimos más del Espíritu. Todo lo que hacemos en la obra de Dios debe estar bañado, envuelto en oración. Si no, seremos infructíferos, se los digo. Recuerden que Jesús, hasta para escoger 12 apóstoles, pasó toda una noche orando. Y aún para ir a la cruz, lo ves orando en Getsemaní con gran clamor y súplica. Nosotros tenemos de verdad muchos peros en nuestra vida diaria que nos está robando la oración. Es fácil orar de dos en dos cuando te encuentras en la reunión, pero temo que muchos no tengan la práctica de la oración, no tengan la práctica de la presencia del Señor, ganando aceite, contactando al Señor en su espíritu diariamente. Y es por eso que a veces se ve tanta escasez. En esta parábola de las vírgenes, no dice que el Señor habrá de juzgarnos de acuerdo a cuánto hayamos pecado. No, sino a cuánto aceite hay en tu vasija. Esto es algo serio, se lo digo. El hecho de que recibamos inicialmente al Espíritu Santo al momento de nacer de nuevo, no constituye nuestro boleto de entrada a la fiesta de las bodas del Cordero, sino el tener suficiente aceite. La cantidad adecuada de aceite, te digo, se convertirá en nuestro boleto de entrada a la fiesta de boda. Las vírgenes necias descubrieron que no tenían el suministro adecuado de aceite. Así que quisieron un préstamo de aceite de parte de las vírgenes sabias. Las sabias le dieron a entender a las necias que lo que tenían de aceite extra apenas bastaba para ellas mismas. Quiere decir que jamás podremos prestarnos la espiritualidad ganada de una persona a otra. Te repito, que jamás podremos prestarnos la espiritualidad ganada de una persona a otra. Tú no puedes cenar por otra persona. Por favor, capte lo siguiente. Desde que eres salvo, debes redimir cada día con miras a comprar el aceite. Esta debe ser nuestra gran determinación. Esto hará que uses tu talento para ganar almas para Cristo. Yo estoy viendo que el aumento de almas en algunas iglesias en estos últimos años ha sido muy reducido. Y veo hace mucho tiempo que no hay una actitud guerrera e intrépida
para tomar la tierra y plantar nuevas iglesias. ¿No es esto una vergüenza? Si se gana aceite, si ganamos mucho y abundante espíritu, llenura, saturación, te aseguro que esto resultará en algo que cancelará o anularía cualquier esterilidad. Con seguridad seríamos altamente fructíferos, se lo aseguro. Así que velad es algo que está por completo envuelto en oración. Pero tengo un subpunto B. Velar también es tener una expectativa radiante. En este segundo punto que se llama velad y está preparado, el subpunto A fue velad está relacionado a la oración. Ahora el subpunto B, velad es tener una expectativa radiante. Mis queridos hermanos, para el estudioso serio de la Biblia, no cabe ninguna duda de que Jesús volverá. Leer la Biblia y no llegar a esta conclusión, para mí es la máxima expresión de la hipocresía. Nuestra esperanza en esta tierra no radica en el hecho de que un día moriremos, sino en que Jesucristo con toda su gloria volverá a la tierra a gobernar, a reinar, y que nosotros reinaremos juntamente con Él. Esto es lo que espero y esto es para lo que vivo realmente. Creo firmemente que vivimos unos días que son grandes y dramáticos. Ni siquiera los medios de comunicación que están por todas partes pueden comprender de verdad cuán grandes, impresionantes y solemnes son los tiempos en los que vivimos. Es por eso que dice Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y el verso 34 del mismo capítulo 21 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Aleluya. Y vengas de repente sobre vosotros aquel día. Esto está relacionado a que no puedes dormirte, no puedes dormitar, no puedes estar soñoliento. Despiértate tú que duerme, porque una virgen, aleluya, no puede quedarse dormida diciendo el Señor tarda en venir. Por eso el versículo 36 del mismo capítulo 21 de Lucas dice, velad, velad, aunque sabemos con certeza que el Señor viene, no sabemos cuándo lo hará. Ahí está el problema. No podemos predecir el momento exacto en que volverá. Desde los tiempos apostólicos, nadie ha sido lo bastante inteligente o lo bastante experto en las escrituras como para saber el día y la hora exacta del regreso del Señor. Por tanto, el propósito de la profecía bíblica no es de alarmarnos, sino el de alertarnos sobre las señales que conducen al regreso del Señor. Esa actitud de alerta, de preparación, debe introducirnos a estar siempre listos
Y la Biblia nos dice mucho sobre cómo estar listos y preparados para su retorno. Por ejemplo, en Mateo 24 encontramos algunas cosas importantes que nos ayudan a estar velando, alerta y con expectativa radiante. Y te digo que lo que te voy a mencionar en Mateo 24 ya está en operación. A ver, primera cosa que vemos de señales que nos ayudarán a estar velando y preparándonos con expectativa radiante es la siguiente: que vendrán falsos cristos y falsos profetas. En Mateo 24, versículo 5, dice así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, sí, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo quiero decirte que desde el momento en que Caín mató a Abel, nunca ha habido un instante en que algún fanático loco desbocado no haya creído ser Dios o haya intentado ser el Mesías. Cada generación ha tenido a alguien que ha venido a decir, yo soy el Mesías. La imitación siempre nos dice que existe un original. Sí, el hecho de que hoy día haya un número cada vez más elevado de personas que afirman ser Cristo es una prueba de que nos acercamos al regreso de Jesús, y cada año que pasa esa cifra parece ir en aumento. Ya solo viendo esto, debes estar velando, debes estar listo. Hay que erguir la cabeza, hay que estar preparándonos, teniendo ganancia de aceite abundante, abasteciendo nuestra vasija, transformando nuestra alma. Ahora, una segunda cosa que habla Mateo 24 como señal para estar listo y para estar velando y preparado, es que dice guerra y rumores de guerra. Este es la segunda asunto que expone Jesús como característica que precederá a su regreso. Mateo 24, 6 al 7 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Son principios de dolores, porque se levantará nación contra nación. Esto pueden ser también guerras étnicas, y reino contra reino, y habrá pestes en plural, y junto a la peste, hambres en plural, terremotos en plural, en diferentes lugares. Y dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Dice, por eso dice, mirad, no turbéis, advirtió Jesús, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aleluya. Es necesario, de verdad te lo digo, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dijo Jesús.
porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, etcétera, etcétera. Mira, mi querido joven, adulto, amigo, en estos tiempos somos testigos de un aumento del poderío militar como nunca antes se ha visto. El ejército ha ido aumentando su importancia poco a poco. Cada vez oímos más los discursos militares de gobernantes y dictadores. Jesús dijo que este aumento de la actividad militar era una de las evidencias de su pronto regreso. ¿No ves a Corea, Rusia, Irán, hasta pequeñas naciones se han vuelto soberbias a querer tener grandes armamentos militares? Esta es una señal más que ya estamos viviendo y es motivo para estar alertas, velando, preparándonos, ganando aceite, buscando estar listos para cuando se diga el novio viene. Aleluya. Ahora, hay una tercera señal en Mateo 24 y es el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este versículo tiene dos lados: la iniquidad en el mundo y la apostasía entre los creyentes. Vuelvo y repito el versículo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero aquí la palabra amor es ágape, el amor de Dios. Y lo que más me admira es que por un lado la iniquidad, la maldad sube, sube y sube en este mundo. Nadie pondrá en duda el hecho de que las calles de nuestras ciudades no son seguras y que independiente de a dónde vayas, siempre existe la amenaza de padecer violencia. ¿Sí o no? Los tiempos cada vez se vuelven más peligrosos, inseguros, a causa de la iniquidad y que es la maldad, lo que en el griego llama anomia, maldad, iniquidad. Vivimos en una generación a puertas cerradas donde las casas permanecen enrejadas. Lo más preocupante para mí, por otro lado, es el aumento de la apostasía en los hijos de Dios. Por un lado está la iniquidad, la maldad, pero por otro lado, la apostasía es otra señal que va en aumento y en aumento de que Jesús está a la puerta. En esta generación nos enfrentamos a un desvío y abandono de la fe, trayendo maldad en muchos así llamados cristianos, que enfriará el amor ágape en otros y en muchos hijos de Dios. Y esto es extremadamente algo peligroso. Quiero formularles dos preguntas más y muy importantes. ¿Cómo describe su pasión por la persona de Cristo? A ver, en medio de esta iniquidad y en medio de esta apostasía, ¿cómo describe su pasión por la persona de Cristo? Porque dice, el amor ágape en muchos se enfriará. ¿Hasta qué punto es ardiente el amor que siente o profesas por el Señor Jesucristo? Te hago una segunda pregunta. ¿Qué precio te ha costado tu vida cristiana? ¿Existe hoy para mí
una exposición de cristiano muy bien arreglado, cual maniquí detrás de un cristal. La vida cristiana a muchos se le ha vuelto cómoda y no les ha costado nada. Dice 2 Samuel 24:24. No ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Lamento decir que muchos se han descuidado. Sí, se sirve a Dios cuando le resulta cómodo. A muchos creyentes, el centro de sus vidas ahora es el materialismo. No pasaba lo mismo con los padres de la iglesia primitiva, ni con los mártires de todos los tiempos, ni con los reformadores, ni con los grandes misioneros, ni tampoco con los pioneros de los grandes avivamientos. La vida cristiana de ellos les costó un alto precio. Hoy día nosotros nos beneficiamos de tal precio que tuvieron que pagar todos aquellos, mas no valoramos y hemos pisoteado la naturaleza fragante de sus sacrificios. Aleluya. ¿Qué te ha costado tu fe? Te pregunto, ¿qué te ha costado tu fe? ¿Será que se ofrecen sacrificios, servicios como el de Caín, que entregó a Dios lo que no le costó ni una gota de sudor, de sangre o de lágrima? Hoy se permite que los líderes lleven todo el sufrimiento. Hoy se permite que todo obrero se niegue, ponga su vida, predique el evangelio, levante iglesia, cuando el resto vive en comodidad, con un amor frío, cuando lo que se necesita es caer de rodillas y escudriñar el corazón, que de seguro te impactará lo que encontrarás en él. Si amamos a nuestro Señor, la conciencia que tendrás en cada servicio a Él es que todo servicio debe estar vinculado con la segunda venida del Señor. Así que el factor gobernante para tu servicio es su retorno. Si algún servicio o actividad no está vinculado ni te prepara para el próximo retorno del Señor, entonces el servicio, te digo, está destinado solo a complacer y ganar la aceptación de los hombres, y espera la gracia de ellos. Seguro que sí, pero ese servicio no tendrá el toque o la marca de Dios sobre esa actividad. Todo lo que haga debe estar relacionado con su segunda venida, de que Él ya viene, y eso te purificará a ti mismo y te hará que tu amor se encienda. Aleluya, no esperando de nadie nada. Te digo, esta clase de amor, compasión, esperando siempre, aleluya, al Señor, te hará que te encienda y no permita que nunca el primer amor se apague en tu vida. Por eso debes calentar tu primer amor. No te dejes apagar. Aleluya. Debes conocer que su bendita venida siempre debe vivirse con expectativa. Siempre debemos estar expectantes de su regreso inminente. Hoy día todas las señales apuntan que Jesús está cerca. El tiempo de su regreso es menos importante que el hecho de que estemos siempre listos, preparados para el encuentro con Él. Te pregunto, ¿te hallará aguardándole? Debemos vivir como si Cristo fuera a venir hoy, pero planificando, sirviendo,
orando, velando, predicando el evangelio, como si su regreso estuviera a muchos años de distancia. Vivo mi vida hoy día con expectación y yo espero anhelante esa hora. Nuestro énfasis en su bendito regreso en todos estos años para mí es la disciplina más importante de la vida cristiana. Debe ser algo contagioso en nuestras vidas cotidianas para no quedarnos atrapados en el cenagal de las trivialidades religiosas. La verdad sobre la venida del Señor debe transformar tu vida y no ser adicto a solo escuchar mensajes y luego volver a la vida como era antes sin quedar afectado por la verdad y sin ningún cambio. Este mensaje, esta verdad de tener una expectativa radiante, velando, debe transformar y purificar nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Qué maravilloso es este tema de la Virgen, de estar velando y siendo preparado para el próximo retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no solamente velar está ligado a la oración. No solamente velar significa tener una expectativa radiante. También velar significa redimir el tiempo. Si usted hace algo y siente que es una pérdida de tiempo, deje de hacerlo. Use el tiempo, por favor, se lo ruego, para ponerse en contacto vivo con su Señor, para orar y estar en intimidad con Él en el lugar secreto. Hay que ejercitar el espíritu con poderío y agresividad espiritual. Tomemos, por favor, una firme determinación de llevar tal clase de vida. Es mi comunión hoy con seriedad. No me gusta simplemente emocionarlos a que se pongan de pie y digan 10 veces amén. Para mí eso carece de verdadera eficacia. Lo que pido es que tomemos firme resolución de pagar el precio en comprar aceite todo el tiempo que es el boleto para las bodas del Cordero. Cómpralo en medio de las pruebas. Compra aceite en las luchas, tribulaciones, persecuciones, en problemas, en la oración, en la comunión, practicando la palabra, sirviendo en el evangelio diligentemente, y deje de estar buscando solo el verse bien, salir bien, hablar bien. Esto muestra un complejo de una imagen pobre y el de estar atrapado en una resequedad, solo buscando que no lo ignoren, y preocupémonos más bien todos los días de tener, aleluya, una lámpara resplandeciente, de tener un alma saturada del Espíritu Santo como tu porción extra de aceite. Este asunto es de gran peso y seriedad. No me importa si eres líder, no me importa si eres un anciano o colaborador, si eres un joven o un adulto mayor, un experto o inexperto. Lo importante es que debes estar velando hoy. Sepa usted, no tenemos ni el ayer, no tenemos el día de mañana. Como vírgenes puras, sabias, poseemos el día de hoy. Cada día es hoy para nosotros. Cada día es un hoy para las vírgenes puras, sabias, sencillas y simples. Aleluya. Yo te pido,
Hay que velar. Jesús está a la puerta. No duermas, no te descuides. Necesitas empoderarte, reclamar, buscar con ahínco la porción doble del Espíritu. Aleluya, el poder del Espíritu. Porque Jesús ya viene, ya te lo describí, está cerca. Así que cuida tu virginidad espiritual, cuida tu pureza, cuida tu sencillez, cuida tu simplicidad y sé sabia en velar cual virgen pura, sabia para velar, para prepararte, velando en oración, en una expectativa radiante de que ya Él viene, que no sabes la hora ni el día, pero tienes una conciencia de que estás listo, deseando la venida del novio y cuando escuches, el novio ya viene. Tengas tu lámpara resplandeciente y tengas suficiente extra de aceite en tu vasija para ir al encuentro con tu novio en esa procesión, aleluya, nupcial. Jesús viene pronto. Sí, ven, Señor Jesús. Amén.